El positivismo es una corriente de pensamiento que surgió a mediados del siglo XIX en Francia, con Auguste Comte. Los orígenes de este pensamiento fue la Ilustración, la Revolución Francesa y la burguesía. Auguste Comte sostuvo la idea de que para conocer el mundo que nos rodea no bastaba con especular e imaginarse cómo son las cosas, sino que había que observarlas. Se le llama así a esta corriente porque se tenía que observar y aceptar el mundo tal y como es, con una visión positivista. Auguste Comte tenía la idea principal de que todo era orden y progreso. Quiere decir que para Comte sin estabilidad ni tranquilidad no se podía avanzar. Las ideas secundarias de este pensamiento era que todo conocimiento proviene de la experiencia. El mundo que nos rodea puede conocerse si lo observamos. Tanto la naturaleza como la sociedad están regidas por leyes y el conocimiento tiene sentido si es útil. Una disculpa a todos los que van a ver a mi cara en este video, pero no tengo otra opción. El siguiente tema es el marxismo y voy a empezar. Con el nombre del marxismo se conoce a la corriente de pensamiento y doctrina creada por Karl Marx, quien fue uno de los principales exponentes junto con Friedrich Engels. Los antecedentes de esta corriente fue la revolución principal. El marxismo tenía un sistema de pensamiento complejo que se dividía en económicos, históricos, políticos, filosóficos, antropológicos y sociales, el cual también se dividía en dos dimensiones, que era la histórica política y la teórico-metodológica. Las ideas principales de este enfoque son que todas las sociedades clasistas se basan en la explotación. El cambio histórico se explica por la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Tenían el gran problema de que la explotación del hombre por el hombre y las clases sociales. Profe, ojalá y sí me pase porque la verdad me está dando mucha pena grabarme. El siguiente tema, pues ya dije que es el materialismo histórico. Entonces, principalmente, ¿qué es el materialismo histórico? Es la teoría que pretende identificar el mecanismo que explica el funcionamiento de las sociedades y que rige el cambio a lo largo de la historia. Dentro del materialismo histórico entran los modos de producción, que un modo de producción es el mecanismo que hace posible y necesario el cambio en la historia. Y por otro lado, las grandes etapas de la evolución de la sociedad. Lo que determina la dinámica del cambio en la historia es la forma en la que la explotación se realiza. Como vimos en clase, el profe nos explicaba que en cada sociedad sociedad, etapa, todo eso, lo que iba cambiando era la manera en que se explotaba a la sociedad. Según Marx, los principales modos de producción son el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Perdón, estoy muy nerviosa. Una disculpa. La acumulación originaria del capital es el proceso que coloca de un lado a la sociedad de los poseedores del dinero y del otro lado a los poseedores de fuerza de trabajo. Como vimos en clase, significa que hace más rico al rico y más pobre al pobre. El secreto de la sociedad significa que hace más rico al rico y más pobre al pobre. El secreto de la sociedad capitalista, según Marx, era que se supieron esconder la explotación. En este tema entra el plusvalor absoluto y plusvalor relativo. El plusvalor, para empezar, son formas de aumentar la ganancia. Plusvalor absoluto es cuando se prolonga la jornada laboral sin aumentar la productividad. El plusvalor relativo es cuando se introduce en la máquina aumentando la productividad y reduciendo el TTN, que es tiempo de trabajo necesario para reponer el valor de la fuerza de trabajo.
Y ya. Profe, ¿usted sabía que yo uso el humor como mecanismo de defensa cuando me pongo nerviosa? No me voy a reprobar por andar de payasa en el video, es que me pongo nerviosa. Bueno, el funcionalismo, uno de los principales exponentes fue Bronislaw Malinowski, y después por consiguiente fueron R. Brown y E. Durkheim. No sé cómo se pronuncia la verdad. Para entender el funcionalismo se tiene que saber que es una forma de entender la vida social que surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es un enfoque que construyen fundamentalmente antropólogos británicos, antes ya mencionados. Los antecedentes de esta corriente fueron el positivismo y la biología, y el contexto histórico en el que surge es el imperialismo, donde fue la expansión económica de las grandes potencias y la cultura oriental. Las ideas principales que se tenían en esta corriente era percibir la cultura como un conjunto de partes interconectadas e interdependientes, y todo lo que existe tiene una función positiva. Como explicó el profe en la clase, decía que todo tenía en en el mundo una función positiva. Tanto lo que para nosotros no era positivo, si otra persona lo realiza, sí lo es. Y así como en una sociedad todas las cosas están intercaladas, como la educación, los hospitales, la familia, entre otras instituciones. Y si una empieza a fallar, las demás pues también empiezan a no colapsar, pero también a tener fallas. Entonces, cuando empieza a haber una falla, se tiene que averiguar qué es lo que pasa para que todo pueda seguir como correcto, bien. No sé cómo explicarlo. Los problemas y críticas que tenía esta teoría, bueno, no teoría, y ustedes me entienden, son las deficiencias de la noción de función, como las implicaciones de adaptación, integración, prerequisitos funcionales y equivalentes funcionales, como el trasfondo ideológico que es posible percibir en su análisis. Y yo. Profe, según yo me había puesto otro tono para no verme tan demacrada, pero no encontré ninguno. O sea, sí lo encontré, pero ya no lo quiso agarrar mientras grabo. Bueno, al estructuralismo la verdad no lo entendí bien. No me vaya a regañar, por favor. Bueno, los principales exponentes del estructuralismo fueron Claude Lévi-Strauss y Jean Piaget. No sé cómo se pronuncia la verdad. Los antecedentes, bueno, no, más bien donde podemos encontrar los antecedentes y el origen del estructuralismo son en las humanidades y ciencias de la conducta, entre las cuales se encuentra la lingüística, la filosofía y el psicoanálisis. Las ideas principales de esta corriente fue el descentramiento del sujeto, énfasis en las estructuras inconscientes de la mente y la irrelevancia relativa de la historia. Su principal problema fue la negación de la capacidad transformadora de la acción humana. Ya esta es la última parte, amigos. Pero la verdad, me gustaría hacer una pausa para decirle a usted y a todos los que están viendo mi video que la verdad ya estoy muy cansada de la cuarentena, que tenemos mucha tarea, que ya nos saturaron todos, tenemos mucha tarea, que no dormimos bien. En general todos nos dormimos muy tarde porque ya no podemos dormir temprano, y que creo que me va a dar coronavirus porque me está doliendo. Bueno, no, ojalá y no, como que tengo gripa. Bueno, X. Ya para finalizar voy a hablar de la teoría crítica. Sí, de la teoría crítica. Surgió en Alemania en el periodo que transcurrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sus principales exponentes fue un grupo de pensadores del Instituto de Investigación Social en la ciudad de Frankfurt, quienes fueron Theodor Adorno, Werner Benjamin, Max
Horkheimer y Herbert Marcuse. La verdad no sé cómo se pronuncian sus nombres. Sus principales ideas y conceptos son las características económicas del capitalismo avanzado, los mecanismos psicológicos que hacen posible que las personas acepten ser dominadas por otras, e instituciones y mecanismos de la cultura de masas. Sus problemas eran el extremo pesimismo, que se subestima la capacidad transformadora y creativa de la acción humana, explicaciones de tipo funcionalista, con supuestos marxistas, y el cambio social no es posible, y la organización del capitalismo es insuperable. La situación actual son los problemas de legitimación en el capitalismo tardía y en la Berma, y se analiza diferentes tipos de crisis que agobian las sociedades industrializadas. Y ya acabé mi tarea. Ojalá y me pase, me esforcé mucho, fue de corazón, fue un trabajo honesto, sin copiarle a nada, yo hice todo. Ojalá y me pase, profe, porque si no voy a llorar. Lávense las manos, no salgan de su casa, por favor, porque ya estamos en la tercera fase. Los extraño mucho, báñense todos, los quiero, ya acabé mi tarea.